puede que solo seas un cobarde. La sociedad te ha vendido una fábula, un cuento de hadas donde la virtud reside en la mansedumbre, en la ausencia de conflicto, en la eterna sonrisa. Pero, ¿y si esa sonrisa esconde un miedo profundo? ¿Y si tú, paz, es la simple incapacidad de defenderte? ¿Y si tú, bondad, es, en realidad, la sumisión de quien no tiene el coraje de enfrentarse a su propia bestia interior? Carl Jung, ese titán de la psique, nos advirtió sobre ella, la sombra. Esa parte de ti que la sociedad ha juzgado, que tú mismo has escondido bajo 7 capas de falsa moralidad. La ira, la agresión primal, la ambición desmedida, el deseo de dominio, la astucia, incluso la crueldad controlada. Todo aquello que te dijeron que era malo, que debía ser reprimido, enterrado en lo más oscuro de tu ser para encajar, para ser aceptable. Pero cada vez que niegas esa sombra, cada vez que te esfuerzas en ser solo, luz, esa oscuridad no desaparece. Fermenta. Se pudre. Se convierte en una frustración latente, en un victimismo crónico, en una jaula invisible que te impide ser quien realmente podría ser. Te vuelves manipulable, una marioneta de las circunstancias, incapaz de tomar las riendas de tu propio destino porque le tienes pánico a tu propio poder, a tu propia capacidad de dañar, de luchar, de imponer tu voluntad. La verdadera virtud no es la ausencia de peligro. La verdadera virtud es ser peligroso. Ser formidable, capaz de desatar una furia devastadora si es necesario. Pero tener esa capacidad, esa fuerza bruta, esa agresividad intrínseca, bajo un control absoluto, consciente y voluntario. Es conocer a tu lobo interior, mirarlo a los ojos y dominarlo con sabiduría, no encerrarlo en una jaula donde aúlla y se revela en secreto, carcomiéndote desde dentro. Ser bueno, por debilidad no es virtud, es la máscara de la cobardía. Es el camino del cordero que se resigna al matadero, no por elección, sino por la incapacidad de luchar, por el terror al conflicto. No es pacífico, es inerme. No es compasivo, es apático ante la injusticia porque carece de la fuerza para oponerse. La verdadera disciplina, el carácter inquebrantable, no nacen de la represión, sino de la confrontación consciente con todo lo que eres, especialmente con tu lado oscuro. Es hora de que te hagas una pregunta crucial: ¿eres verdaderamente virtuoso, o solo un esclavo de una autoimagen que te han impuesto? ¿Tu disciplina es el resultado de una voluntad forjada en el fuego de tu propia confrontación, o simplemente la inercia de quien evita el conflicto a toda costa? Despierta. Mira tu propia sombra. Solo entonces podrás empezar a construir la disciplina inquebrantable, la fuerza imparable, el carácter indomable que te permitirá dejar de ser una víctima y convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Al ser negada, te convierte en un fantasma de lo que podría ser. Cada vez que culpas al sistema, a la sociedad, a tus padres, a la mala suerte, estás señalando con un dedo, mientras los otros 3 apuntan a tu propia incapacidad de manejar esa energía, de transformarla. La frustración que sientes cuando el mundo no te da lo que crees merecer. La ira silenciosa que arde cuando te sientes despreciado o ignorado. El resentimiento que corroe tu alma porque no te atreves a exigir lo que es tuyo. Todo eso es tu sombra clamando por ser reconocida, por ser utilizada. Creer que eres bueno por no tener estos sentimientos es una estupidez. Es como pensar que un volcán es pacífico porque no ha erupcionado en 1000 años, solo significa que la presión se acumula en su interior, esperando el momento de explotar, a menudo en tu contra. Eres la víctima del sistema porque te has permitido serlo. Has internalizado la narrativa de que la debilidad es virtud y la fuerza es pecado. Y así, esa energía poderosa que podría propulsarte, se convierte en el ancla que te hunde. Abrazar tu sombra no significa volverte un sociópata sin escrúpulos. Significa mirar a los ojos a ese depredador, a ese guerrero, a ese estratega implacable que llevas dentro. Significa reconocer tu capacidad para la agresión, no para desatarla indiscriminadamente, sino para tenerla a tu disposición, bajo tu absoluto control consciente. La disciplina inquebrantable, la verdadera resiliencia, nace de esa integración.
Nace de la comprensión de que esa ira, esa frustración, ese rechazo, no son muros, sino combustible. Combustible puro para la forja de tu propia voluntad. ¿Te sientes frustrado? ¿Rechazado? ¿Cansado de ser pisoteado? No te lamentes. No te quejes. Canaliza esa energía directamente al gimnasio. A la pista. A tu mesa de estudio. Al proyecto que has pospuesto. Convierte cada gramo de rabia en una repetición más, en un kilómetro extra, en una hora más de lectura, en una estrategia de negocio implacable. La disciplina no es hacer lo que te gusta cuando te apetece. Es hacer lo que debes, con la intensidad de un demonio, incluso cuando tu cuerpo y tu mente gritan que pares. Y esa intensidad, esa capacidad de empuje, ¿de dónde crees que viene? De esa sombra liberada, de esa agresividad contenida que ahora pones a tu servicio. El estoicismo no es apatía. Es la capacidad de mantener la calma bajo el fuego, de observar el caos sin que te consuma. Pero para ello, debes conocer tu propia capacidad para el caos. Debes ser capaz de invocar tu propia ferocidad cuando sea necesario, para proteger tus límites, para defender tu propósito. Solo entonces tu paz será una elección, no una imposición. Ser alguien inquebrantable no significa que nunca sientas miedo o ira. Significa que los sientes, los reconoces como herramientas y los diriges con la precisión de un cirujano y la fuerza de un titán. Significa que eres peligroso, sí, pero tan peligrosamente en control que tu presencia impone respeto, no por la amenaza de tu violencia, sino por la disciplina de tu voluntad. Tu sombra no es tu enemigo. Es tu fuente de poder más profunda. Domínala, no la reprimas. Acéptala, no la niegues. Y entonces, solo entonces, dejarás de ser una víctima para convertirte en el amo de tu propio destino, forjando el acero de un carácter inquebrantable. Esa sombra que te he invitado a mirar, esa colección de impulsos que te aterra reconocer, es mucho más que una lista de defectos. Es energía bruta. Es potencial puro. Es la fuerza vital que, al ser negada, te convierte en un fantasma de lo que podría ser. Cada vez que culpas al sistema, a la sociedad, a tus padres, a la mala suerte, estás señalando con un dedo, mientras los otros tres apuntan a tu propia incapacidad de manejar esa energía, de transformarla. La frustración que sientes cuando el mundo no te da lo que crees merecer. La ira silenciosa que arde cuando te sientes despreciado o ignorado. El resentimiento que corroe tu alma porque no te atreves a exigir lo que es tuyo. Estupidez. Es como pensar que un volcán es pacífico porque no ha erupcionado en 1000 años, solo significa que la presión se acumula en su interior, esperando el momento de explotar, a menudo en tu contra. Eres la víctima del sistema porque te has permitido serlo. Has internalizado la narrativa de que la debilidad es virtud y la fuerza es pecado. Y así, esa energía poderosa que podría propulsarte, se convierte en el ancla que te hunde. Abrazar tu sombra no significa volverte un sociópata sin escrúpulos. Significa mirar a los ojos a ese depredador, a ese guerrero, a ese estratega implacable que llevas dentro. Significa reconocer tu capacidad para la agresión, no para desatarla indiscriminadamente, sino para tenerla a tu disposición, bajo tu absoluto control consciente. La disciplina inquebrantable, la verdadera resiliencia, nace de esa integración. Nace de la comprensión de que esa ira, esa frustración, ese rechazo, no son muros, sino combustible. Combustible puro para la forja de tu propia voluntad. ¿Te sientes frustrado? ¿Rechazado? ¿Cansado de ser pisoteado? No te lamentes. No te quejes. Canaliza esa energía directamente al gimnasio. A la pista. A tu mesa de estudio. Al proyecto que has pospuesto. Convierte cada gramo de rabia en una repetición más, en un kilómetro extra, en una hora más de lectura, en una estrategia de negocio implacable. La disciplina no es hacer lo que te gusta cuando te apetece. Es hacer lo que debes, con la intensidad de un demonio, incluso cuando tu cuerpo y tu mente gritan que pares. Y esa intensidad,
esa capacidad de empuje, ¿de dónde crees que viene? De esa sombra liberada, de esa agresividad contenida que ahora pones a tu servicio. El estoicismo no es apatía. Es la capacidad de mantener la calma bajo el fuego, de observar el caos sin que te consuma. Pero para ello, no una imposición. Ser alguien inquebrantable no significa que nunca sientas miedo o ira. Significa que los sientes, los reconoces como herramientas y los diriges con la precisión de un cirujano y la fuerza de un titán. Significa que eres peligroso, sí, pero tan peligrosamente en control que tu presencia impone respeto, no por la amenaza de tu violencia, sino por la disciplina de tu voluntad. Tu sombra no es tu enemigo. Es tu fuente de poder más profunda. Domínala, no la reprimas. Acéptala, no la niegues. Y entonces, solo entonces, dejarás de ser una víctima para convertirte en el amo de tu propio destino, forjando el acero de un carácter inquebrantable. Entonces, has vislumbrado esa sombra. Has sentido el pulso de la rabia, la ambición, la voluntad de dominar que te han enseñado a enterrar. Pero mirarla no basta. Ahora, debes invocarla. La verdadera disciplina no se Imagina al depredador más feroz, domado. No es un cordero, es un depredador que ha jurado lealtad a su amo, tú mismo. Ese es el guerrero interno que debes despertar y controlar. La disciplina es la habilidad de forzarte a hacer lo que debes, no lo que quieres. ¿De dónde viene esa fuerza para obligarte, para superar la pereza, el miedo? De esa agresividad contenida, de ese impulso primario de conquistar y dominar, dirigido hacia tu propio ser. Es la misma energía que te empujaría a luchar por tu vida, ahora aplicada a levantarte al amanecer, a soportar el dolor en el gimnasio, a estudiar hasta el agotamiento, a enfrentar conversaciones difíciles, a construir un imperio. Es la furia de tu sombra, canalizada, refinada, convertida en la herramienta más potente para tu avance. Ser verdaderamente disciplinado no es ser manso. Es ser peligroso en reposo. Es tener la capacidad de la violencia, la astucia, la determinación implacable, pero elegir la construcción y el crecimiento. Saber que podrías destruir, pero decidir crear. Tu entrenamiento físico no forja solo un cuerpo, forja una voluntad de hierro. Cada repetición, cada kilómetro, cada gota de sudor es un acto de guerra contra tu debilidad. El estoicismo, la calma ante la adversidad, nace del conocimiento profundo de que posees la fuerza para superar cualquier tormenta, para desatar tu propia tempestad interior si es necesario. Deja de ser el buen tipo que el sistema espera. Deja de ser la víctima pasiva. Esa frustración que te carcome, ese rechazo que te duele, esa ira que hierve, excelente. No la entierres. Úsala. Conviértela en la obsesión que te impulse a entrenar más duro, a estudiar con más ferocidad, a trabajar con una ética implacable. Que la gente te subestime, te ignore, te critique. Que piensen lo que quieran. Ellos solo ven la superficie. Tú sabes la potencia que controlas bajo ella. La verdadera libertad no es filósofo y la precisión de un maestro. Abrazar tu sombra no es permitir que te controle, es tomar sus riendas. Es volverte el amo de tu naturaleza salvaje. Solo entonces te convertirás en ese individuo inquebrantable, no por la ausencia de miedo o ira, sino porque has aprendido a usarlos como la energía que alimenta tu ascenso. Solo entonces serás un ser completo, forjado en el peligro controlado. Has sentido el pulso de la rabia, la ambición, la voluntad de dominio que te han enseñado a enterrar. Has vislumbrado tu sombra. Pero mirarla no basta. Ahora, debes invocarla. La verdadera disciplina no se construye en la pasividad, sino en la forja hirviente del guerrero. El control no es represión,
es maestría sobre la potencia bruta. Imagina al depredador más feroz, domado. No es un cordero, es un depredador que ha jurado lealtad a su amo, tú mismo. Ese es el guerrero interno que debes despertar y controlar. La disciplina es la habilidad de forzarte a hacer lo que debes, no lo que quieres. ¿De dónde viene esa fuerza para obligarte, para superar la pereza, el miedo? De esa agresividad contenida, de ese impulso primario de conquistar y dominar, dirigido hacia tu propio ser. Es la misma energía que te empujaría a luchar por tu vida, ahora aplicada a levantarte al amanecer, a soportar el dolor en el gimnasio, a estudiar hasta el agotamiento, a enfrentar conversaciones difíciles, a construir un imperio. Es la furia de tu sombra, canalizada, refinada, convertida en la herramienta más potente para tu avance. Ser verdaderamente disciplinado no es ser manso. Es ser peligroso en reposo. Es tener la capacidad de la violencia, la astucia, la determinación implacable, pero elegir la construcción y el crecimiento. Saber que podrías destruir, pero decidir crear. Tu entrenamiento físico no forja solo un cuerpo, forja una voluntad de hierro. Cada repetición, cada kilómetro, cada gota de sudor es un acto de guerra contra tu debilidad. El estoicismo, la calma ante la adversidad, nace del conocimiento profundo de que posees la fuerza para superar cualquier tormenta, para desatar tu propia tempestad interior si es necesario. Deja de ser el buen tipo que el sistema espera. Deja de ser la víctima pasiva. Esa frustración que te carcome, ese rechazo que te duele, esa ira que hierve, excelente. No la entierres. Úsala. Conviértela en la obsesión que te impulse a entrenar más duro, a estudiar con más ferocidad, a trabajar con una ética implacable. Que la gente te subestime, te ignore, te critique. Que piensen lo que quieran. Ellos solo ven la superficie. Tú sabes la potencia que controlas bajo ella. La verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la autoimposición de las más duras. Esa disciplina no puede venir de la debilidad, nace de tu fuerza primigenia, de tu capacidad para la agresión y la voluntad de dominio, controladas con la sabiduría de un filósofo y la precisión de un maestro. Abrazar tu sombra no es permitir que te controle, es tomar sus riendas. Es volverte el amo de tu naturaleza. Forjado en el peligro controlado.